Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues vamos con este análisis y en este análisis van a estar A3 Media, Hola Luz, Iberpapel, Puig, Rocket Lab, Substrate y Talgo. Y bueno, vamos a empezar con A3 Media. Y bueno, pues ya comenté en el vídeo anterior que bueno, pues estaba en una zona de soporte. En esa ocasión, bueno, pues estaba en esta zona de los entornos de los 5.31 aproximadamente, que es por donde pasaba 5.31 o 5.21, que es por donde pasaba esa media de 50 sesiones y ese 38,2%. Comenté que estaba formando, bueno, pues esta zona verde en el Concord, que bueno, pues ya la he hecho en varias ocasiones, como vemos aquí en abril la hizo. Exactamente lo mismo, la hizo también el 31 de octubre y bueno, pues en todas esas ocasiones que lo ha marcado también lo hizo aquí en el 5 de agosto del 2024. Es decir, que en las ocasiones que ha marcado estas zonas verdes en el Concord, bueno, pues han acabado siendo mínimos significativos. En ese caso, bueno, pues ahora mismo está en ese siguiente soporte que estaría en esa zona del 503 y la zona de los 4,99, que es donde está la media de 100 sesiones, y bueno, pues en esos niveles está ahora mismo. La siguiente zona ya sería los 4,88, 4,84, que sería, bueno, pues lo que fue la anterior resistencia y el 61,8% de corrección de todo el impulso alcista previo. Entonces se une, bueno, pues toda esta zona de soportes más esta zona de color verde en el Concord. Es decir que, bueno, pues si hace lo mismo que ha hecho en todas las demás ocasiones cuando marca estas zonas verdes por debajo de la línea de cero, acabará marcando en estos entornos de la zona del 484, 488, incluso pues, ya desde esta zona donde ha chocado en estos niveles de hoy, ese suelo de fondo de mercado. Es decir, que siempre que ha hecho esto ha acabado siendo un mínimo relativo desde donde ha arrancado un impulso alcista relativamente importante. Como vemos aquí, en octubre marcó esa zona de mínimos en torno a la zona del 3,80 y arrancó ese impulso que, bueno, pues la llevó a esa zona del 4,54 aproximadamente, donde, bueno, pues estuvo merodeando un tiempo hasta que consiguió superar esos niveles y arrancar ese impulso tan potente que la llevó a esa zona de 5,80. Pero previo a ese impulso tuvo otra zona que es la que ya he comentado aquí en abril, que como vemos aquí, bueno, pues tuvo esa corrección fuerte y de donde, bueno, pues ya sí que arrancó hasta esos máximos previos. Es decir que, bueno, pues veremos a ver si repite la misma jugada. Es decir que toda esta zona, esos entornos de los 4,80 y 80, esa horquilla del 4,80 más toda esta zona de los 5 euros, es una zona de soporte importante, ya que, bueno, pues en caso de perder ya sería la siguiente, ya sería la zona del 4,64, que es la media de 200 sesiones. Entonces, bueno, pues sería interesante superar al menos, bueno, para confirmar toda esta situación. Bueno, pues para confirmar esa situación, superar esta zona de los 5,20 aproximadamente. Desde estos niveles, superar esos niveles y sobre todo pasar de nuevo por encima de la media de 50 sesiones, que sería la zona del 5,27, bueno, pues sería esa primera señal de, bueno, pues un posible suelo de mercado desde donde, bueno, pues podría arrancar el valor hacia, bueno, pues esta zona de esos entornos de los 5,60, esa horquilla de 5,60 aproximadamente. Los indicadores, bueno, pues ya os he comentado, el Concord marcando, bueno, pues esa zona verde fuerte, que es, bueno, pues zona de suelo de estos niveles, y además tenemos al directional move, como vemos, pasando cruzando en esa expansión a esas paralelas, que bueno, pues eso es una zona cuando suele hacerlo, al igual que lo hizo aquí en abril, bueno, pues como vemos aquí suele ser zonas de gran volatilidad y lo que hace es que al contraerse, bueno, pues tiene esos rebotes fuertes. Entonces, bueno, pues iremos viendo a ver cómo va evolucionando. En estocástico, como lo vemos completamente pues plano por debajo de esa línea de 20, y también tenemos al vigía pues totalmente plano. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando. Hola Luz, bueno, pues voy a pasar directamente al gráfico semanal porque es que es donde mejor se ve la situación del valor. Y bueno, el valor
tiene dos zonas muy claras. Uno es la media de 50. Como vemos aquí, desde que la perdió aquí en mayo de 2022, hablo en gráfico semanal, no ha sido capaz de superarla en ningún momento y ha chocado varias veces con ella. En la última ocasión ha sido, bueno, pues a principios de junio. Entonces, ese es el primer nivel que debe superar. En esta ocasión sería el 1,51 y la siguiente zona clarísima a superar es el 1,71. Superar esos dos niveles yo creo que le daría un impulso muy potente, mínimo, que la llevara a esta zona de los 3,20 aproximadamente, pero debe superar esa zona, esas dos zonas, sobre todo la zona de la media exponencial, porque si no la supera, el riesgo que corre es que tiene aquí un soporte claramente definido en torno al 1,07, 1,08 y al presionar la media a la baja puede ser que perfore ese soporte y vuelvan los nervios de cara a la pérdida del euro y bueno, pues con la posible visita a esa zona de mínimos que ya marcó el valor. Entonces debe superar esa zona de resistencia, esa zona ya lo comentaba en torno al 1,51, 1,52 y sobre todo la zona del 1,71. Esos dos niveles son los claros a batir para Hola Luz y por debajo, pues lo he dicho, ya no perder esa zona del 1,07, 1,08 sería peligroso. Iberpapel, bueno, pues es un valor de estos que es lento, le cuesta ir moviéndose, pero bueno, cuando se mueve despacio, pero se mueve. En esta ocasión está haciendo, bueno, pues está haciendo un fondo de mercado en toda esta zona, como vemos aquí desde que perdió esa zona de los 22,60, bueno, pues se ha movido entre esta zona de los 10,60 y esos niveles, ahora mismo estaría pegado a esa zona del 22,60, en la zona del 20, de los 20 aproximadamente, y bueno, esto no es la primera vez que lo hace. Como vemos aquí, hizo algo muy similar en 2009. Estuvo moviéndose entre esa zona de los 11 euros y la zona de los 5. Una vez que llegó a esos niveles los consiguió perforar, pero no consiguió confirmar esa perforación, volvió a caer por debajo de ese nivel, en ese caso serían los 11 euros, volvió a perforar al alza, tampoco lo consiguió y ya por fin en 2015 rompió superando, bueno, pues los máximos previos y entrando en subida libre que la llevó, bueno, pues hasta esa zona de los 32 euros. En esta ocasión pues está haciendo algo parecido, está haciendo esta formación que hizo en 2009, 2008, pues la está haciendo ahora mismo, está haciendo exactamente una jugada similar. Entonces, ¿qué ocurriría si supera esos 22,60 con claridad y fortaleza? Pues que mínimo el impulso ya la llevaría a esa zona de los 32, esa zona de máximos, esa zona 31, 32, que es la zona de máximos que tiene el valor, pero con la probabilidad, al igual que él hizo aquí, de arrancar un nuevo impulso alcista que, bueno, pues rompe los máximos previos y entra en subida libre. Es decir que, bueno, pues es un valor que le cuesta, pero cuando arranca, bueno, pues arranca. Nivel importante, 20,60. Por abajo, no perder esas medias exponenciales. Esa zona de mínimos que ya ha marcado es la zona del 16,25, esa zona de los 17, 17,20 es zona importante de soporte que no debe perder el valor. Entonces, bueno, pues ahora mismo está en esa situación cercana a esa zona de resistencia importante y que debe superar con claridad y fortaleza. Por debajo, bueno, pues esa zona sobre todo importantísima de soporte, esa zona de los 16,25, 16,50 y tiene también un soporte más cercano en torno a la zona de los 18, 18, 10. Puig, bueno, pues es que no levanta cabeza, sigue enfrascada en esa zona lateral, entre esa zona de los 17,30, 17,40 y esa zona de los 15,60. Hoy ya tiene una sesión bastante fea, cerrado por debajo del mínimo. Bueno, pues de más corto plazo, esa zona del 16,25 y bueno, pues ¿qué va a hacer? Bueno, pues posiblemente baje a tantear de nuevo pues esos entornos de los 15,60, 15,90, toda esa zona que sería esa zona esa parte baja de esa zona lateral en la que está enfrascado el valor. Romper cualquiera de los dos niveles pues sería iniciar un impulso tanto al alza como a la baja en caso de superar esa zona de los 17,10, 17,40 aproximadamente, 17,60 que es el máximo que dejó bueno, pues el valor en marzo y que bueno, pues es el máximo que no ha sido capaz de perforar todavía en ningún momento y bueno, pues romper esos niveles sería
por fin haber marcado un suelo e iniciar un impulso alcista, pero en caso de perder esa zona de los 16, esa zona de los 15,67 aproximadamente, bueno, pues mínimo haría que fuese a tapar todavía este gap que tiene abierto en torno a la zona del 15,10, mínimo iría a esos niveles, pero bueno, pues ya que la proyección de ese lateral la llevaría incluso un poco más abajo a esos entornos de los 14,30, 14,40 aproximadamente. Entonces, bueno, pues Puig de momento sigue siendo bajista, ahora mismo, bueno, pues está en esa zona lateral, pero es que no es capaz de reaccionar. Como vemos aquí, la reacción que ha tenido ha sido para tapar el gap, acercarse a esa resistencia de los 17,60, pero es que enseguida ha vuelto a girarse a la baja. Entonces, bueno, pues de momento ha tapado ese gap que mantenía abierto y posiblemente, en caso de perder esos niveles, haga exactamente lo mismo en el gap que tiene todavía abierto aquí alcista, es decir, bajar a tapar ese gap y luego, bueno, pues veremos a ver cómo reacciona. En cuanto a indicadores, bueno, pues va a entrar lo más llamativo, sobre todo el estocástico, va a entrar por debajo de la línea de 20 y, bueno, pues eso lo que hace es aumentar la presión bajista en el valor. Entonces, bueno, pues iremos viendo cómo va evolucionando y, sobre todo, bueno, pues por abajo, zona importante de soporte, esa zona de los 16 y los 15 o 15,67 aproximadamente. Rocket Lab. Bueno, pues Rocket Lab está a punto de superar máximos y entrar en subida libre. De momento el valor, bueno, pues lo está haciendo muy bien. Ha tenido, tras esa subida, última subida que la llevó, bueno, pues como vemos aquí, desde esta zona de los 10 euros a esta zona de los 33, es que estos valores tienen impulsos fortísimos. Entonces, bueno, pues tras ese impulso tuvo esa corrección, esa consolidación de todo ese nivel que casualmente la llevó a tapar ese gap tan fuerte que mantenía, aunque todavía dejó abierto aquí otro que tenía el valor y, bueno, pues desde esos niveles ha conseguido rebotar con bastante fortaleza y ahora mismo, bueno, pues está intentando superar esa zona de máximos, esos 33,40, que en caso de confirmar claramente, porque hoy lo ha intentado, pero bueno, está en la sesión de ayer, lo ha intentado, pero no fue capaz de confirmar esa superación. Entonces, bueno, pues en el momento que rompa con claridad al alza, bueno, pues iniciará un nuevo tramo alcista. Y como ya he comentado muchas veces, la primera zona que visitaría, que son las resistencias, son los números enteros. En este caso iría a buscar la zona de los 34, después estaríamos hablando de los 35, es decir que, bueno, pues las resistencias en caso de superar máximos y entrar en subida libre son los números enteros. Entonces, bueno, pues eso sería la situación. Por abajo ha dejado ese soporte tan claro en esa zona del 25-25, que además pasa por ahí también la media de 50 sesiones. Así que, bueno, pues valor bastante alcista y, bueno, pues a punto de entrar en subida libre. Substrate, bueno, pues este valor tiene un problema y es la volatilidad. La volatilidad y bueno, pues sobre todo el grandísimo papel que sueltan cada 2x3. Cuando tiene, bueno, pues un impulso alcista, empapelan y empapelan y empapelan. Entonces, bueno, pues en ese último bandazo que pegó alcista, que la llevó, bueno, pues esos entornos de los 13 euros, de los 0,13, perdón, que se quedó en esa zona del 0,1285 aproximadamente, y bueno, pues desde ahí, como vemos aquí en la sesión de hoy, es que ha tocado los 0,10. Voy a pasar al gráfico semanal ahora porque, bueno, pues quiero mostrar esto. Y es que está en este lateral. Está en un lateral de un rango amplísimo. Entre esa zona del 0,094 y esa zona del 0,158. Y es que ahora mismo está en esa parte baja de ese lateral. ¿Qué ocurrirá si pierde los 0,10, que es el soporte con el que ha chocado hoy? Pues que bajará a esta zona ya de los 0,094, porque es que no hay otro nivel por medio. Entonces, bueno, pues ahora mismo está en una zona complicada, que de no tener un rebote clarísimo, bueno, pues ¿qué va a hacer? Pues bajar a esa zona de los 0,094 con el riesgo que conlleva esos niveles, ya que perder ese nivel sería entrar en caída libre, que es mal negocio. Por otra parte, tiene otro problema añadido, que es que, como vemos aquí, la presión de la media de 50 sesiones, con la que cada vez que ha rebotado y ha chocado, pues ha traído correcciones bastante fuertes, y bueno, pues en esta ocasión, la última vez, que es la que la llevó a esa zona del 0,13 aproximadamente, y desde ahí, bueno, pues ha tenido una nueva corrección, es decir, que la
lo que debe hacer recuerdo, este es el gráfico semanal, es superar la media de 50 sesiones. Mientras no se supere la media de 50 sesiones y mantenga esa presión a esta zona baja, bueno, pues peligro. Entonces, bueno, pues hay que tener sangre fría para estar en este valor ahora mismo y, bueno, pues es que tiene algo, es clarísimo el escenario, es decir, que tiene que superar esa media de 50 sesiones. En caso de volver a tener un rebote, acercarse a esta media de sesiones, a esta media de 50 sesiones y volver a ver ese giro a la baja, cada vez va a estrechar más el rango contra esa zona de soporte y con el riesgo de que al final acabe cediendo y entra en caída libre. Talgo, bueno, pues Talgo está también de capa caída y es que, bueno, ha perdido esa zona del 61,8% de corrección en la que estuvo intentando aguantar durante varias sesiones y, como vemos, bueno, pues la ha perdido y de ahí bajó a esa zona de los entornos de los 2,95, intentó rebotar, pero tampoco ha podido rebotar en ese nivel, con lo cual, bueno, pues ha tenido otro impulso bajista que, bueno, pues ahora mismo sin soporte hasta esta zona la zona del 2,81 aproximadamente y la zona del 2,76, esas dos zonas serían las zonas importantísimas de soporte. Bueno, pues el valor es que, bueno, pues como vemos desde esta zona de los 3,45 no hace más que corregir. Entonces, bueno, pues ahora mismo, tras la pérdida de esa zona del 2,95, los soportes siguientes ya han aumentado 2,81, 2,76. Por arriba ha dejado una zona clara de resistencia en la zona de los 3,10, entonces, bueno, pues superar ese nivel y sobre todo esa zona de los 3,19,4 que también ha dejado una clarísima zona de resistencia ahí. Bueno, pues esas son las señales que debe hacer romper el valor para, bueno, pues ir acabando toda esta zona de corrección que arrancó en esa zona de los 3,45 y que, como vemos, bueno, pues es que es una corrección bastante continuada, sin apenas rebotes, es decir, es una corrección bastante, es un goteo a la baja constante y, bueno, pues que parece que no, poco a poco, pero de los 3,45 hablamos que estamos en los 2,94 y hoy ha tenido ese pequeño giro, pero es que no hay soporte ya hasta esa zona que ya he comentado. Entonces, bueno, pues si en este rebote que pueda tener el valor, dada esa sobreventa y un posible giro al alza, ya que, bueno, pues la corrección desde esa zona es bastante importante sin haber tenido un rebote, pues si vemos que no es capaz de superar esa zona de los 3,10, 3,11, esa zona del 3,19, bueno, pues posiblemente ya baje a estos niveles que he aumentado del 2,81 y la zona del 2,76, que, bueno, pues como vemos aquí, sería complicado perder ese nivel, sería complicado. Entonces, bueno, pues esa es la situación ahora mismo de Talgo. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar. Espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a los vídeos que vaya subiendo. Espero vuestros comentarios sobre estos valores también en el vídeo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts de Spotify y en Telegram. Y un saludo. Buenas noches.